Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este espacio de análisis de medios de comunicación, revista de Medio Oriente, como siempre junto a Masha Gabriel. Hola Masha. Muy buenas Jordi, ¿cómo estáis? Bien, encantados de recibirte, como siempre. Vamos a hablar de titulares, vamos a hablar de declaraciones de Mahmoud Abbas que parece que los medios de comunicación no han tenido en cuenta. Hablaremos de lo que significa status quo de Jerusalén y también de un medio como El Confidencial. Tenemos muchos temas, Masha, pero siempre hemos denunciado aquí la forma que tienen los periodistas de titular sus artículos, porque no se corresponde con la información que dan. Pues sí, tengo que decir que los titulares son muy interesantes, básicamente porque demuestran un poquito lo que hay de fondo. Y en este caso destaco uno de lainformación.com que titulaba la noticia es «Soldados israelíes matan a un palestino en Cisjordania». Entre paréntesis ponían seguridad palestina, supongo que era para explicar que lo decía la seguridad palestina. Pero a posteriormente en la nota dicen que un portavoz del ejército israelí dijo que la víctima había fallecido al explotarle un artefacto que se disponía a lanzar contra un vehículo militar. Bueno, entonces, si hay dos versiones en la noticia, ¿por qué decides tú, periodista, que una de ellas es cierta y la otra no? ¿Por qué decides destacar una? ¿Por qué decides subrayar una? Eso es lo que ha hecho. La noticia de la agencia France Presse, que es de donde viene originariamente, decía, muere un joven palestino en Cisjordania. Y la información.com lo convierte en soldados israelíes matan a un palestino en Cisjordania. Claro, hay mucha diferencia porque si le estalló el artefacto que él mismo había fabricado, había conseguido, le estalló encima y eso acabó con su vida, el ejército israelí poco tiene que hacer ahí, ¿no? Sí, es que el problema es que en muchas ocasiones esa es la noticia. No siempre, obviamente, pero en muchas ocasiones esa es la verdadera noticia. Y no nos llega. No nos llega porque los titulares, como siempre, volvemos a hablar, que son soldados israelíes quienes matan a palestinos, son israelíes quienes ejercen siempre la acción. No olvidemos que en toda esta locura mediática, siempre el palestino nunca es actor, nunca es activo, siempre es objeto pasivo de lo que haga Israel. El palestino no tiene ninguna importancia, diga lo que diga. Han salido en algún sitio las declaraciones de Mahmoud Abbas respecto a la mezquita de Al-Aqsa, donde habla de que los judíos no tienen derecho a contaminar con sus sucios pies la mezquita de Al-Aqsa. No vamos a permitirlo, dijo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger Jerusalén. Claro. Esto lo dijo el 16 de septiembre. Eso lo dijo y sabemos todos cómo está la situación allí, entre el Monte del Templo y la explanada de las mezquitas. Una situación muy tensa, tampoco es nada nuevo, pero es verdad que con las fiestas se ha recrudecido bastante, ¿no? Y, hombre, estas declaraciones no ayudan, no solo no ayudan, sino que incendian el asunto, ¿no? Bueno, incendian y sobre todo lo que llevan los israelíes denunciando desde hace mucho tiempo es la incitación al odio. Claro. Una incitación que digamos que no se está educando a las sociedades en la paz. Y hay una de las sociedades concretamente que está siendo educada constantemente en el odio al vecino. ¿Cómo puedes conseguir la paz? ¿Cómo puedes construir dos estados viviendo en paz cuando uno de los pueblos que está ahí está constantemente endoctrinando a su gente en el odio contra la otra parte? No se puede. La paz no es solamente un acuerdo firmado. La paz es la construcción social que haces. Claro, y además siempre hablamos también de esa muletilla que acompaña a Mahmoud Abbas, de Mahmoud Abbas el moderado, pero con declaraciones como esta, de moderado tiene poco. Sí, no, Mahmoud Abbas el moderado es uno de los grandes misterios para mí. Mahmoud Abbas el moderado, Mahmoud Abbas el negacionista podría ser también, Mahmoud Abbas el que se ha saltado, el que está intentando por todos lados saltarse los acuerdos hasta ahora existentes, Mahmoud Abbas que no convoca elecciones, Mahmoud Abbas que hace este tipo de incitación al odio contra los judíos. Bueno, pues lo que se elige es el moderado. Claro, obviamente que comparado con Hamas, con Haniyeh es más moderado, pero si eso es lo único que los medios esperan de los palestinos,
pues la verdad es que los palestinos deberían estar bastante ofendidos. Es Mm. decir, si tú no crees que los palestinos son agentes morales que pueden comportarse de una manera realmente moderada, entonces quienes están siendo racistas y están minusvalorando a los palestinos son los medios de comunicación que llaman a esta gente moderada, que no los tienen en cuenta cuando son ellos quienes cometen las acciones. Sí, recordemos que si queremos entender qué sucede en Jerusalén, si queremos entenderlo, tenemos que hablar de estas cosas también. Es que Mahmoud Abbas no es cualquiera, es el presidente de la Autoridad Palestina. Entonces, Sí, presidente y desde no sé cuántos años y que no ha habido, no ha habido que no elecciones, ha ¿no? habido elecciones. Pero vamos, es el líder, quiero decirte, aunque sea un líder no legítimo, pero es el líder. O sea, quiero decirte que no es un menganito que nadie sabe quién es, y no, es que es una voz muy importante dentro del movimiento palestino, claro. Bueno, Efectivamente. claro. Bien, y yo, Masha, te comentaba antes de empezar a grabar, oigo hablar mucho del tema este de statu quo de Jerusalén y realmente no sé muy bien qué significa. Lo digo con toda la honestidad del mundo, admito mi ignorancia y creo que a más de un periodista le puede pasar lo mismo a la hora pero claro, puede confundir algunas cosas, ¿no? Sí, lo del status quo se está empleando ahora con respecto a lo que está pasando en la explanada de las mezquitas o el monte del templo, donde, donde estamos viendo enfrentamientos constantes, donde a eso se refería Mahmoud Abbas diciendo que los judíos no podrían poner sus sucios pies ahí. Perdón, un paréntesis, ¿te imaginas que Netanyahu dijera algo sobre los sucios pies de los palestinos, la que se montaría? Bueno, no lo quiero ni saber, sería terrible. Llamarían a todos los embajadores israelíes en diferentes países a consulta, seguro. Efectivamente. Ujú. En fin, yendo de vuelta al status quo. En primer lugar, el status quo no es un acuerdo, no hay ningún texto firmado. Esto habría que destacarlo, digo, básicamente porque los periodistas, por ejemplo, de Radio Nacional, como comentabas, había hablado del acuerdo que había sido firmado, el status quo no. No se ha firmado ningún status quo. El status quo es precisamente un no acuerdo, pero es una especie de entendimiento al que se ha llegado por el cual no se, no se cambia la situación que está. Netanyahu lleva diciendo que no quiere cambiar el status quo no sé cuántas veces, pero no hay manera de que los periodistas se hagan realmente eco de esto. Lo que se hacen eco es de la preocupación de los palestinos de que Israel cambie el status quo. Un poquito de puesta en contexto en la situación. En 1948, Jordania conquista una mitad de Jerusalén, que como sabemos había sido una declarada internacional y que luego con el tiempo iba a haber unas elecciones para ver dónde se quedaba, pero bueno, esto ya da igual. El caso es que Jordania ocupa una parte de Jerusalén. Ahí es cuando empieza a construirse un Jerusalén oriental y un Jerusalén occidental. Hasta ese momento, hasta el 48, había una Jerusalén con diferentes barrios, eso sí, pero era una Jerusalén. De repente, en el 48, la ocupa Jordania y se crea esa barrera. La parte que queda en Jordania son los lugares sagrados. Entre ellos, el monte del templo, que es el lugar más sagrado del judaísmo, es el tercer lugar más sagrado en el Islam, pero es el lugar más sagrado del judaísmo. Ahí se supone que está la presencia divina, en fin. Durante 19 años los judíos no tienen acceso, no pueden entrar, están completamente prohibida la entrada de los judíos a los lugares sagrados. En el 67, durante la Guerra de los 6 días, Israel recupera eso y unifica la ciudad. Y Moshe Dayan decide llegar a una especie de, que era entonces ministro de Defensa, permite a las autoridades islámicas, que es el Waqf, que siga su autoridad civil en el monte del templo. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar buena voluntad, de que vean los musulmanes que no hay ningún intento de agresión, de que haya una unión, en fin, un gesto de buena voluntad. Y eso es el status quo del que hablan hasta ahora. Porque eso sí, hasta ahora, el Waqf que está al mando de la actividad ahí. Sí hay presencia policial en la entrada del templo para asegurar quién entra, etc. Los judíos
no pueden rezar ahí. Por cuestiones pues eso, para no ofender a los musulmanes, los judíos no pueden rezar ahí. Que ya podemos entrar en cuestiones religiosas judías, de que está prohibido, en fin, pero esto es un tema aparte. El caso es que si alguien quiere ir ahí y rezar, no puede. ¿Qué hacen muchos judíos o israelíes? Suben ahí como turistas, porque los turistas sí pueden entrar. Cada uno tiene su puerta para poder entrar, en fin, cada uno está bien organizado para evitar conflictos. Y si ven a un judío, pues se puede entender como una provocación. Pero hay que aclarar que sí pueden entrar, que no es una cuestión de que no se pueda rezar, perdón, no se puede entrar, pero lo que no pueden supuestamente es rezar. A mí todo esto me parece un despropósito. Sí, la verdad que sí. Pero pero bueno, es el status quo famoso del que nos hablan los periodistas. Y, por ejemplo, el periodista de Radio Nacional de España decía, indignado, había cierta indignación, se preguntaba ¿por qué se está permitiendo la entrada de judíos? Dice, además es que van fuertemente protegidos por la policía. Claro, esto ocasiona que los ánimos se alteren y al final se produzcan situaciones bastante complicadas. Leo textualmente. O sea, que los judíos, ¿por qué se permite a los judíos entrar? Me parece el colmo. Bueno, no parece el mejor camino hacia el respeto, ¿verdad? Pero bueno. Es impresionante cuando los periodistas están indignados porque se permite a los judíos entrar en una zona que, recordemos, pertenece a Israel. Bien. Que por gesto de buena voluntad se llegó a un acuerdo y que una vez más ni siquiera es un acuerdo, es un status quo que Israel ha repetido 20.000 veces que no va a permitir cambiarlo. De hecho, cuando van judíos ahí y rezan o ponen alguna bandera o lo que sea, ahí está la policía israelí que te detiene para evitar que haya provocación. Ni hablemos de los lanzamientos de piedras, del acoso a los judíos que van ahí, de los ataques. Hay videos de palestinos atacando judíos en esa zona, pero bueno, iros a YouTube, al que le interese que se vaya a YouTube, es impresionante la cantidad. Eso no despierta ninguna indignación, eso a nadie le provoca un planteamiento. Lo que indigna es que los judíos suban a su lugar más sagrado. Por cierto, si somos afortunados, los periodistas lo comentan, que es el lugar más sagrado. Sí, también hablábamos de eso la semana pasada. Bueno, hablemos ahora de otro medio, Radio Nacional de España, ya saben que es el medio oficial del Estado español. Hablemos ahora de otro medio, se llama El Confidencial, y antes de hablar de lo que concretamente han escrito en este medio, Masha, me gustaría que me hablaras un poco de este medio. Creo que es un medio online nada más, ¿no? Es un medio online, es un medio muy leído y descubrí un artículo sorprendente publicado el 15 de septiembre. Sorprendente, de hecho, bueno, la respuesta que hemos escrito ni siquiera ha ido a desmontarlo porque hemos puesto las recomendaciones del Ministerio de Exteriores. Un artículo titulado Irán quiere que vayas y España le ayudará. Es un artículo donde se explica lo maravilloso que es Irán como destino turístico. Ajá. Entonces, Irán está de moda, dice, habla del número de turistas europeos que ha aumentado, muestra una hermosa foto de una celebración en Arán. Después habla de que es un destino clave en Oriente Próximo, habla de dos turistas españoles que estuvieron ahí, que comieron muy bien, que bueno, que no les gusta tener que llevar el velo, no le parece bien, pero queda como un pequeño detalle. Hermosas experiencias donde comen con gente que apenas habla, todo es fantástico, todo es una cosa tan bonita. Sí, las playas están separadas por sexos, pero bueno, son idiosincrasias, ¿no? Bueno. Sorprendente. Es un artículo de propaganda. Es un artículo, es un artículo del Ministerio de Turismo iraní. Estoy convencida de que lo han tenido que escribir ellos. El caso es que a través de la visita de este matrimonio de Gerardo y Maripaz, matrimonio de burgaleses que visitaron Irán,
los turistas son atractivos, vale la pena conocer a esta gente, la calidad humana de los iraníes. En fin, ¿Qué nos proponen visitar en Irán, Masha? ¿Sus playas, sus monumentos? ¿Qué tipo de sí, turismo lo podemos hacer? culinario, la gente, Gastronómico. conocerlos, ver lo amables que son, viajar por ahí. Sí. Yo creo que hay que destacar unas cosas. No hay ningún problema con la gente, que sin duda alguna los Seguro. iraníes son gente hospitalaria, sin duda alguna los iraníes tienen una, una cocina fantástica, sin duda alguna. Esto no es un problema contra los iraníes, ni contra sus costumbres, ni nada No, por no, el no, no. estilo. Si acaso con sus dirigentes, ¿no? Básicamente, Mm. y honestamente, en Irán se tortura, se castiga a la oposición, hay detenciones contra el propio pueblo, financian, arman, entrenan grupos terroristas, hay abusos a los derechos humanos por todos lados, se ahorca a los homosexuales. Todo esto es lo que ocurre en Irán. Y ni una sola palabra. Esa gente que tan amable y cariñosa es y tanto les gusta, ni una sola palabra con respecto a cómo son tratados por sus propios dirigentes. Con lo cual, lo que hicimos nosotros en Revista de Medio Oriente fue ir a ver qué recomienda el Ministerio de Exteriores para los posibles viajeros. Entonces, Andrés Chacón, que es el periodista del Confidencial.com, dice que moverse por Irán es relativamente sencillo, es realmente sencillo. Una amplia red de carreteras, autobuses que conectan las principales ciudades del país y la absoluta seguridad del país permite sin ningún temor hacer autostop. Bueno, Bueno. el Ministerio de Exteriores español no parece coincidir en esa lectura. Ajá. ¿Qué nos recomienda? Leo textualmente. Por razones de seguridad se desaconsejan los viajes en solitario, en moto, en bicicleta o a pie. Si pese a ello se decide viajar en solitario, se recomienda permanecer en los ejes turísticos importantes, así como transitar por las principales vías de comunicación, evitando las zonas aisladas o alejadas. Hablan de zonas concretas donde dice evitar absolutamente zonas fronterizas con Irak, Afganistán y Pakistán, o incluso Turkmenistán. Zonas de riesgo medio, en fin. También además dice: el tráfico y el consumo de drogas están castigados con fuertes penas. Se aplica la pena de muerte para los delitos graves con el narcotráfico. Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Se tiene que respetar en todo momento leyes y costumbres. Se recomienda estricto respeto a las normas sociales impuestas por el Código Islámico vigente. Pues, por ejemplo, entre cuestiones de vestimenta, bebida, comidas no permitidas, música, material documental o escrito prohibido, cartas de juego, la homosexualidad, el adulterio o las relaciones sexuales entre hombres no musulmanes con mujeres musulmanes están prohibidas. Fotografiar instalaciones militares, bueno, esto es en todas partes. Bueno. Evitar manifestaciones callejeras si las hay. Se han dado casos de detenciones de extranjeros presentes en lugar de las mismas. Claro. O sea, una serie de limitaciones que el que lea el artículo del Confidencial pues tiene que alucinar. Sí, bueno, Masa, no sé si entre las recomendaciones del Ministerio de Exteriores español dice que si usted es judío, mejor no vaya. ¿Eso lo dice o no? No creo que el Ministerio se preocupe demasiado por el tema de los judíos. Hay que decir que hay minorías judías Sí, en Irán. sí que las hay, sí, es verdad. Sí, sí, pero de todos modos, independientemente de eso, estamos hablando de un régimen que parece que hay una especie, bueno, obviamente tiene que ver con el acuerdo, la voluntad de pintar Irán como un país de rosa, pero recordemos, hay presos políticos, hay ahorcamientos por opciones sexuales, hay persecuciones por opinión. No es todo tan sencillo. No, 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 Pero no. bueno, la calidad humana de los iraníes, de esa a mí no me cabe la más mínima duda, porque hay que decir que los iraníes, aparte de una gran calidad humana o una gran oferta culinaria, además es gente originariamente y con una gran cultura y es una gente que ha sabido lo que era la libertad o algo más parecido a la libertad de lo que tienen ahora y es gente con muchas ansias
de ampliar y de saber más y de tener contactos con el exterior, sin la más mínima duda. El problema no son los iraníes, el problema es el régimen que se les impone a los propios iraníes y que además exporta terrorismo en el resto del mundo. Yo no sé, Masa, conocemos en España un medio que se llama Hispan TV, que está es financiado por el régimen de Irán. Yo no sé si también financia el Confidencial de alguna manera, o este artículo en concreto. Tiene que No ver. creo que financie el Confidencial, pero no me extrañaría la más mínima duda no, no, la verdad es que no lo sé, pero bueno, no me extraña Por eso te que digo, esto sea más que el principio de una serie de... claro. Recordemos que ahora mismo Irán ha recibido, gracias al levantamiento del embargo, va a recibir 150.000 millones de dólares, de la cual gran parte va a ir a toda la maquinaria publicitaria y de propaganda. Eso estemos preparados. Vamos a ver probablemente una inyección, especialmente en los medios hispanos, ya que Irán tiene le da una gran importancia a Hispanoamérica y a España ahora mismo. Con lo cual vamos a ver de este tipo de cosas, pero conviene recordar la verdad. Bueno, pues nada, gracias, Masha. ¿Qué más decir de que muchísimas gracias por traernos toda esta información? Seguiremos atentos, sobre todo vosotros allí desde Revista de Medio Oriente, con los ojos bien abiertos. También nuestros queridos oyentes ya saben, denuncien, escriban, háganos llegar sus, si encuentran artículos que consideran oscuros, o artículos poco rigurosos, por no decir algo peor. Y nada, Masha, contamos contigo dentro de 7 días. Muy bien, chicos, aquí estaré. Muchísimas gracias a vosotros.